Muy bien, jóvenes, buenas tardes para todos. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad nos volvemos a juntar para seguir avanzando en la materia, la cual corresponde a Álgebra 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a algunas aplicaciones de los conjuntos, a ejercicios que tengan que ver con algunas aplicaciones en la vida real, como por ejemplo el análisis de encuestas. Básicamente, en Álgebra 1 lo que nosotros hacemos es dar una introducción a las aplicaciones de los conjuntos en cuanto a las encuestas, y esto queda mucho más explicado, mucho más profundizado, mucho más analizado cuando ustedes lleven una materia que se llama estadística en la parte de probabilidad. Es eh, importante mencionar de que los conjuntos son un concepto importante dentro de lo que corresponde a las probabilidades. Ahí nuevamente van a ver los conceptos de conjuntos, pero en ese momento, cuando estén en esa materia, van a ver otras aplicaciones en los conjuntos, ¿no? Nosotros acá lo que vamos a hacer es resolver algunas encuestas de manera básica con el apoyo de los conjuntos. Para eso vamos a exponer algunos ejercicios en la que les voy a mostrar cómo calcular dichos problemas, y obviamente vamos a ver a medida que vayamos avanzando de que se pueden preguntar encuestas con dos conjuntos o con tres o con más, pero nosotros en la materia vamos a ver con dos y tres, y obviamente analizar la solución del problema. En esta oportunidad vamos a ver problemas que tengan que ver con los cálculos en la que intervengan dos conjuntos. Bien, la pregunta número uno dice lo siguiente. En una encuesta realizada a 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología acerca de qué materias inscribirían en el primer semestre, se encontró que 60 inscribirían álgebra, 50 inscribirían cálculo y 10 estudiantes inscribirían ambas materias. Se pide determinar, inciso A, cuántos estudiantes van a inscribir solamente la materia de álgebra, cuántos estudiantes van a inscribir solamente la materia de cálculo y cuántos estudiantes van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no ambas a la vez. Bueno, lo primero que hay que mencionar en una pregunta de conjuntos en la que tengamos que hablar de encuestas es que generalmente el número más alto de toda la historia, en este caso 100, para nosotros va a ser el universo. ¿Qué es el universo? El universo va a ser para esta clase de ejercicios la cantidad de personas a la cual nosotros le hemos realizado una encuesta. Entonces, esa cantidad de personas a la cual le hemos hecho un estudio a través de una consulta, que en este caso es si van a inscribir cálculo o van a inscribir álgebra, o las dos, entonces acá tenemos la novedad de que esta encuesta fue realizada a 100 estudiantes. De esos 100 estudiantes, nosotros obtuvimos los siguientes resultados. 60 piensan en inscribir la materia de álgebra, 50 piensan en inscribir la materia de cálculo. Entonces, indudablemente, si nosotros acá observamos lo que está pasando en el ejercicio, podemos ver de que a comienzos 60 más 50 no es 100, porque obviamente si nosotros vamos a hacer una encuesta a 100 personas y el encuestador viene y me dice de que 60 van a inscribir álgebra y 50 van a inscribir cálculo, ya ahí tenemos como que un error que corregir, porque 60 más 50 no es 100, es 110. Entonces, lo importante acá es lo siguiente: no debemos extrañarnos de que al comienzo de cada problema, los datos como que no van a estar cuadrando con lo real. Es decir, esto de 60 que van a escribir álgebra y esto de 50 que van a escribir cálculo, ya me lleva a pensar de que yo debo corregir el ejercicio porque esa suma no me está cuadrando con el universo. Y eso va a pasar
generalmente en los problemas que tengamos que analizar en cuanto a las encuestas. Ahora, va a haber un dato muy importante en estos ejercicios, que es el dato de la intersección. El dato que nos va a permitir corregir el problema desde el punto de vista matemático va a ser la intersección entre ambos conjuntos. Esa intersección me la pueden dar como un dato en el ejercicio, o yo voy a tener que buscarla a través de una fórmula. Entonces pueden pasar dos situaciones: que me den ese dato importante o que no me lo den y yo tenga que buscarlo a través de una fórmula. En este caso, el dato importante, que luego van a ver por qué es importante, ya me lo dan en el ejercicio. Y está acá. Y 10 estudiantes inscribirían ambas materias. Entonces, este 10 va a ser clave para que yo pueda cuadrar mi ejercicio. Y es por eso que lo vamos a subrayar de otro color. Entonces, me están dando a mí el dato importante para que yo pueda en estos momentos realizar el arreglo en mi ejercicio. Entonces, estos 10 vienen a ser la intersección de las dos materias, porque me dice 10 estudiantes inscribirán ambas materias, es decir, van a inscribir álgebra y van a inscribir cálculo. Entonces, lo primero en esta clase de ejercicios es tener ese dato. Como les digo, puede ser que me lo den en el problema o puede ser que no me lo den. En ambas situaciones, si me lo dan, pues perfecto, ya estoy listo para resolverlo. Y si no me dan el dato, simplemente aplico una fórmula, lo consigo y procedo a resolver el problema. Ahora, otra cosa importante a aclarar acá es que obviamente cuando un alumno empieza a estudiar esta clase de ejercicios, ¿no? Con la pregunta clásica, ¿no? ¿Para qué aprendemos conjuntos, por ejemplo, en tecnología? Y aquí esto nos empieza a responder esa pregunta. Los conjuntos son importantes en tecnología porque ellos tienen múltiples aplicaciones en la estadística, en cálculos de ingeniería, ¿no? E incluso, digamos, en algunos cálculos de área. Entonces, los conjuntos son importantes. En el análisis estadístico de una encuesta, que es lo que estamos viendo acá, por ejemplo. Y entonces surgen algunas preguntas que es importante explicar antes de pasar a la solución del ejercicio. Una vez que explicamos la importancia de los datos y por qué está pasando que los datos están superando al universo, porque la idea es corregir el problema. Si el problema no fuera corregible, no tuviera sentido preguntar algo que ya está corregido, ¿no es cierto? Entonces, de entrada, estos problemas vamos a tener que corregir, digamos, los datos para poder obtener una solución. Bien, lo otro que hay que comentar en esta clase de ejercicios es que tal vez uno diga, pero nos están preguntando cuántos estudiantes van a inscribir solamente en la materia de álgebra. O sea, la respuesta acaso no es 60, porque aquí dice, no, 60 van a inscribir álgebra. Entonces, lo primero que hay que mencionar es lo siguiente. Esta pregunta de acá no tiene como respuesta 60. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está la palabra solamente. Esta palabra solamente hace de que la respuesta de esta pregunta no sea 60. O sea, tengo que calcular. Porque aquí hay que explicar, porque puede causar una confusión, ¿no? No puede decir, pero la respuesta de esto es 60. Sí, pero vamos a ver de que dentro de estos 60 también hay personas que piensan en escribir cálculo. Dentro de estos 50 también hay personas que piensan en escribir álgebra. Entonces, la palabra solamente indica de que yo debo responder cuántas personas exclusivamente van a inscribir álgebra. Y aquí es importante recalcar la diferencia entre las siguientes preguntas. ¿Cuántos van a inscribir álgebra? 60. ¿Cuántos van a inscribir solamente álgebra? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La pregunta es totalmente diferente. La palabra solamente ya excluye
a las personas que tienen pensado escribir álgebra, pero también cálculo. Entonces ahí ya nosotros tenemos que entender de que no nos están preguntando una pregunta que ya tiene una respuesta de entrada. Entonces no está pasando esa situación. ¿Cuántos estudiantes van a inscribir solamente la materia de cálculo? Lo mismo, ¿no? Uno puede decir, pero son 50. 50 van a inscribir cálculo. Entonces, no es la respuesta 50 porque está aquí introducida la palabra solamente. Luego dice en el inciso C, ¿cuántos estudiantes van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no ambas a la vez? Bien, entonces acá vamos a lo importante. El problema se puede resolver por tres diferentes metodologías. La metodología de las ecuaciones de primer grado, la metodología del diagrama de Venn y la metodología de las fórmulas generales. Desde tres puntos de vista yo puedo resolver el problema. Si nosotros vamos a resolver el problema desde el punto de vista del diagrama de Venn, que es el método más importante, porque este método graficamos la situación y encontramos los resultados inmediatamente. ¿Qué había que hacer para encontrar la respuesta o las respuestas a las consultas mediante el diagrama de Venn? Bueno, formaríamos un rectángulo. Dentro de ese rectángulo dibujamos dos conjuntos, porque estamos hablando de dos materias, que son álgebra y cálculo. Le damos nombre a los conjuntos, A de álgebra, C de cálculo, y al rectángulo le llamamos universo, que es el conjunto más grande de todos. Y el universo es igual a 100. Esto significa de que la suma de cada lugar internamente y externamente, o sea, ya sea adentro o afuera, la suma de todo lo que yo coloque acá adentro debe darme 100, para que digamos que el problema está cuadrado, es decir, estamos en condiciones de responder todas las preguntas porque ya la suma me ha dado 100. Al comienzo no me está dando 100, me está dando 110. Entonces aquí los ingenieros o las ingenieras van a corregir esta clase de problemas, lo cual es muy fácil corregir. ¿Cuál es el dato que me va a permitir corregir? Este dato de al medio. Habíamos dicho de que con este dato vamos a empezar los ejercicios. Si me lo dan, es el primer dato que yo coloco en mi gráfica, y si no me lo dan, tengo que calcularlo primero para colocarlo en mi gráfica y poder cuadrar mis números. Entonces acá, el primer valor que coloco es la intersección entre álgebra y cálculo. Aquí están las 10 personas, los 10 estudiantes que van a inscribir ambas materias. Una vez que yo coloco estos 10, entonces yo agarro y digo, me dijeron que álgebra son 60. O sea, dentro del conjunto de álgebra deben haber 60 estudiantes. Como yo ya puse 10, porque estos 10 están dentro de álgebra y están dentro de cálculo, como yo ya puse 10, entonces me están faltando 50. Los 50 más estos 10, ahí están los 60. Respecto de álgebra. Para lo de cálculo son 50, pero como yo ya puse 10, me estarían faltando 40. Estos 40 más estos 10, ahí están los 50 que piensan inscribir cálculo. Entonces ahora yo ya tengo mis datos colocados correctamente. ¿Y por qué sé que están correctamente? Porque 50 más 10 más 40 me da 100. Ahora sí ya me suma 100, ¿no? Ahora ya está todo cuadrado, ahora ya los cálculos cuadran, ahora tiene más sentido el ejercicio. Entonces, a partir de ese momento que yo cuadro mis resultados, ya puedo responder A, B y C, ¿no? Mediante el método del diagrama de Venn, que es el más utilizado en cuanto a este tipo de problemas. Entonces ahora yo puedo venir y puedo decir las respuestas a las preguntas del inciso A, B y C. En el A me preguntaban cuántos estudiantes van a inscribir solamente la materia de álgebra. La respuesta de eso es 50, porque si vamos al gráfico, estos 50, ¿qué van a hacer? Estos 50 van a inscribir álgebra. O sea, si yo digo 50 van a inscribir álgebra,
Me van a decir, no, estás diciendo mal. No son 50 los que van a inscribir álgebra. Son 50 los que van a inscribir solamente álgebra. Únicamente álgebra. Si tú me dices a mí que son 50 los que van a inscribir álgebra, me estás hablando en general, dentro de todo el conjunto. Entonces, este 50 significa, hay 50 estudiantes que solo van a inscribir álgebra. Hay 40 estudiantes que solo van a inscribir cálculo. Y esa sería la respuesta al inciso B. Y luego viene el C. ¿Cuántos estudiantes van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no ambas? Entonces, obviamente, para que yo responda a esta consulta, primero debo entenderla. ¿Qué me están pidiendo? Mire, los que van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no quiero los que van a inscribir las dos. Entonces, ¿cómo calculo eso? Pues sumando 50 con 40. Estos 10 no los voy a tomar en cuenta porque aquí dice clarito, ¿no? Pero no ambas. O sea, estos 10 estudiantes no me interesan en la respuesta del inciso C. O álgebra o cálculo, pero no ambas. Entonces, el total de alumnos que piensan en inscribir o álgebra o cálculo, pero no ambas, son 90. O sea, de los 100 estudiantes, 90 van a inscribir ya sea álgebra, ya sea cálculo, pero no las dos. ¿Por qué? Porque son 10 los que van a inscribir las dos. Y los otros 90 van a inscribir una, o álgebra o cálculo. Y entonces ahí tengo la respuesta al ejercicio. Ahora, si yo quiero resolverlo por las ecuaciones de primer grado, lo que voy a hacer yo es, vengo a mi gráfico, a cada lugar le asigno una variable, puede ser la variable que ustedes quieran, por ejemplo aquí A, B, C, X, Y, Z, las variables que ustedes deseen, y de acuerdo a los datos del problema, se forman ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación es que A más B más C tiene que darme 100. Obvio, si yo pregunto a 100 personas, obviamente la suma de todos mis resultados tiene que ser 100. La segunda ecuación es la siguiente. Álgebra son 60. ¿Qué está dentro de álgebra? A y B. O sea que A más B debe darme 60. Cálculo 50. ¿Qué es lo que está dentro de cálculo? B y C. Por lo tanto, B más C debe darme 50. Y 10 van a inscribir las dos. O sea, B vale 10. Listo. Conociendo B, de aquí puedo despejar C. Este que está con más pasa con menos. Me va a quedar 50 menos B, pero B vale 10. Así que 50 menos 10 es 40. Ya conozco C. Ya conozco B, que vale 10. Y de aquí puedo calcular A. A sería 60 menos B. Está con más, pasa con menos. 60 menos 10, 50. Conozco A, conozco B, conozco C. O sea que lo mismo que hicimos gráficamente, pero apoyados en un cálculo matemático. O sea, lo mismo que hicimos en el diagrama de Venn, cuando les explicaba el método gráfico, lo estamos llevando lo mismo a matemáticas. Es prácticamente lo mismo, pero ya con ecuaciones y con números que me permitan explicar el por qué aquí es 50, el por qué aquí es 10 y el por qué aquí es 40. Entonces, conociendo el valor de A, el valor de B y el valor de C, ya puedo responder inciso A, ya puedo responder inciso B y ya puedo responder inciso C. Y la otra forma es aprendiéndose una serie de fórmulas matemáticas. Y aquí, por ejemplo, nosotros no vamos a complicar la vida con más fórmulas. Ya tenemos varias fórmulas en el primer capítulo, tenemos otras fórmulas en este capítulo y continúan apareciendo fórmulas para los intervalos y van a continuar apareciendo fórmulas para las encuestas, que es lo que estamos ahorita. Entonces la idea va a ser de que de las fórmulas solamente vamos a aplicar unas 2 o 3, que van a ser usadas cuando me falte el dato clave. Después no le vamos a pedir que memoricen las miles de fórmulas que hay para poder calcular la misma solución que hemos calculado
con gráfico o con las ecuaciones, pero a través de fórmulas. Y aquí no es que sea difícil, sino que voy a tener que aprenderme una cantidad considerable de fórmulas para poder reemplazar. Entonces, vamos a evitar un poquito eso y vamos a trabajar solamente con las ecuaciones de primer grado o el diagrama de Venn. Y las fórmulas las vamos a ocupar cuando necesitemos realmente un dato importante, que es el dato de la intersección. Ese es el dato clave, ¿no? Después, la resta tiene una fórmula, como pueden ver, y la diferencia simétrica también tiene una fórmula, que son fórmulas conocidas y que yo puedo reemplazar y obtener los mismos resultados que calculé, como les digo, con las ecuaciones y con el método gráfico. Pero por en cuanto vamos a dar énfasis más que todo a las ecuaciones de primer grado, al diagrama de Venn y cuando venga la oportunidad a una fórmula importante que nos va a calcular la intersección cuando necesitemos ese dato. Esto quedará por en cuanto como una especie de cultura general. Ok, si nos vamos a un segundo ejercicio, aquí ya nos presentan una nueva historia y vamos a ver cuál es el mensaje de este ejercicio, porque a ver, cada problema elegido en una clase tiene un mensaje que dejar. Entonces, el mensaje del primer ejercicio fue: la intersección es el dato clave aquí. Y en ese problema me dieron la intersección. Yo simplemente fui, puse mis datos en mi gráfica, cuadré, respondí. Ahora, vamos a ver qué cosa interesante o nueva nos puede ayudar a entender la pregunta número 2. En una encuesta realizada a 200 estudiantes, aquí está mi universo, de la Facultad de Tecnología sobre los postulantes a la decanatura de la facultad, se obtuvieron los siguientes resultados. 130 prefieren votar por el candidato A. Claro, si yo sé que mandé a hacer una encuesta a 200 alumnos de la facultad y el encuestador viene y me dice, ya tengo los resultados, 130 piensan votar por A, lo lógico que yo tuviese que escuchar a continuación es que 70 van a votar por B, porque 130 votan por A, faltarían 70 que supuestamente son los que van a votar por B o simplemente no van a votar. Puedo pensar diversas cosas con el dato que supuestamente tiene que venir, pero yo no escucho 70, yo escucho 120. 120 prefieren votar por el candidato B. Entonces, claro, nace la necesidad de corregir el problema porque este encuestador no me está dando ordenado los resultados. Me está dando resultados generales. Entonces, ya tenemos la cantidad de estudiantes que prefieren votar por A y la cantidad de estudiantes que prefieren votar por B. Si se sabe que todos los estudiantes entrevistados van a emitir su voto, o sea, estos 200, sí o sí van a votar, se pide determinar cuántos estudiantes anularían su voto, cuántos estudiantes no anularían su voto. Bueno, desde el punto de vista matemático, ¿cuándo una persona anula su voto? Pongámoslo en contexto. Vamos a imaginar que estamos ahorita en una cola para realizar una votación, llega nuestro turno, nos dan la papeleta, nos dan el lapicero, entramos al aula, nos sentamos, vemos la papeleta y si yo marco una X en el candidato A y una X en el candidato B, mi voto queda nulo. Entonces, yo ahí estoy anulando mi voto. ¿Qué hice para anular mi voto? Voté por los dos. O, por último, no voto por nadie. O, por último, pongo la X fuera de lugar, pero dentro del cuadrado que debo, obviamente, colocar la X para votar. Pero aquí, el anular el voto, desde el punto de vista matemático, sería una intersección. O sea, los que van a votar por A y por B ese día anulan su voto. Entonces me están pidiendo la intersección entre el candidato A y el candidato B.
lo cual significa que ya entendí cuál es el motivo del segundo ejercicio. El segundo ejercicio es mostrarme qué debo hacer yo cuando me falte la intersección, cosa que no pasaba en el problema uno. En el problema uno me daban la intersección. Aquí no me están dando la intersección. Y ese dato lo necesito de urgencia. O sea, ese dato es el clave. Sin él, yo no puedo hacer nada en este cálculo. Bueno, eso es con respecto a la A. Con respecto al B, ¿cuántos estudiantes no anularían su voto? Eso queda más claro, ¿no? Ya sabemos de que los estudiantes que no anulan su voto son pues los que van a votar o por A o por B. Bien, entonces comencemos a resolver el problema. Lo primero que debo hacer yo acá es calcular la intersección para poder hacer mi gráfica y cuadrar mis datos. Entonces aquí viene la fórmula importante. Aquí está. Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar en estos problemas. No estoy diciendo que las demás no sean importantes, todas son importantes. Hay un montón de fórmulas para resolver esta clase de ejercicio, pero nosotros aquí vamos a darle énfasis a unas dos o tres que van a ser por necesidad que la vamos a ocupar. Y una de ellas es esta. Esta es la fórmula matemática que nos va a permitir calcular la intersección entre dos conjuntos, ya que este problema tiene dos conjuntos porque estamos hablando del candidato A y el candidato B. Entonces aquí dibujamos el rectángulo, dibujamos los círculos que son los conjuntos, el candidato A, el candidato B, el universo que vale 200. Aquí nosotros todavía no sabemos nada. A ver, esto lo voy a borrar. Si ven aquí ya los problemas están hechos, ¿no? Para tratar de explicar la mayor cantidad de ejercicios, voy a borrar los datos para que con ustedes veamos cómo lo podemos calcular, ¿no? Aquí en vivo en la clase. Yo aquí no conozco nada de esto. Entonces digo, este dato es la clave. No me lo han dado. Voy a buscarlo. ¿Cómo? Con la fórmula. La cantidad de elementos de A intersección B es igual a la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos el universo. O también la unión entre A y B. O sea, sabemos de que esto más esto más esto tiene que darme 200. La suma de A con B. Entonces, de ahí yo puedo calcular este dato. Por lo tanto, la cantidad de elementos de A intersección B sería los elementos de A, que son 130, lo tenemos aquí, ¿no? Son datos que ya me han dado. Los elementos de B, que son 120, menos los elementos de A unión B, que serían 200. Por lo tanto, 130 más 120 menos 200, eso me daría 50. Lo que significa que ya la matemática me está diciendo de que hay 50 estudiantes que van a votar por A y por B. Y al votar por A y por B, anulan su voto, lo que ya significa que tengo la respuesta del inciso A. Si estos estudiantes votan por A y votan por B, le ponen una X al candidato A y una X al candidato B, su voto es nulo. Entonces ya tengo la respuesta del inciso A, pero me falta la respuesta del inciso B, que también ya la puedo calcular sin esto y sin esto, porque si aplicamos lógica, ese es el motivo por el cual en esta materia la lógica es el capítulo 1, porque la lógica nos enseña a razonar. Y uno dice, no sería necesario calcular esto ni esto, porque, a ver, por lógica, si son 200 los entrevistados y ya sé que 50 van a anular su voto, el restante pues va a votar de forma correcta, o por A o por B. Entonces, obviamente, 150 estudiantes van a votar de forma correcta, o sea, no anulan su voto. Ahora, si yo quiero mostrar eso desde un punto de vista matemático, porque una cosa es la lógica, que yo razone y diga, la respuesta es una resta entre 200 y 50, lo cual es correcto, pero también lo puedo demostrar de esta manera. Dentro del conjunto A tienen que haber 130
votantes, pero yo tengo ya 50. ¿Cuánto faltaría para llegar a 130? Entonces, obviamente, digo, me están faltando aquí 80. Con estos 80 y estos 50, ahí están los 130 dentro de A. En B son 120, pero yo ya puse 50. Entonces, para llegar, ¿no es cierto?, a 120, me faltarían 70, ¿no? Entonces, ahora digo, ¿cuántos van a votar de forma correcta? Bueno, 80 van a votar por el candidato A y 70 van a votar por el candidato B. Por lo tanto, ¿cuántos votos van a haber válidos? 150 votos. 150 votos son válidos. 50 votos no son válidos. Entonces, ahí tengo la respuesta de A y B. Si quiero calcularlo, ¿es cierto? Con las ecuaciones también puedo hacerlo. Pero esta fórmula fue con la que empezamos el ejercicio, ya que a diferencia del problema anterior, no tenía este dato. Entonces, recordemos por favor que en un problema que tenga dos conjuntos, este señor no puede faltar generalmente. No podemos decir siempre, nos va a depender de los problemas que tengamos que resolver, pero generalmente este caballero de acá es un dato importante a la hora de resolver problemas. Bien, ahora, si aplicamos las ecuaciones de primer grado, pues armamos las ecuaciones de acuerdo a los datos. Si tengo 3 datos, 3 ecuaciones. Si tengo 5 datos, 5 ecuaciones, y así sucesivamente. Entonces acá yo digo, bueno, son 200, ¿no es cierto?, los que van a estar acá dentro de estos conjuntos. Entonces podría haber armado una ecuación acá, ¿no? A más B más C igual a 200, pero lo que hice acá fue lo siguiente. Con esta ecuación del conjunto A más B, que es 130, la ecuación del conjunto B, que es B más C igual a 120, y B, que ya es conocido, porque ojo, para formar estas ecuaciones primero tuve que hacer esto, ¿no? Entonces, ahora que conozco B, que es 50, ya pues me queda fácil calcular C y me queda fácil calcular A, ya que conociendo B, C lo despejo, 120 menos B, 120 menos 50, y eso me da pues 70. Y A sería 130 menos B, 130 menos 50, y eso me da 80. Entonces, vean ustedes de que por eso decimos de que este dato es clave, porque conociendo B, puedo calcular A y puedo calcular C. No. Entonces, es una variable importante por eso. Conociendo B, puedo calcular A y puedo calcular C. Y de esa manera también puedo calcular la respuesta del ejercicio. Entonces, la novedad acá fue qué hacer cuando no tengo este dato. Ya está la fórmula, lo encontramos y hacemos tal como hicimos en el problema número 1. Veamos qué tiene el tercer ejercicio que enseñarnos. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta número 3. En una encuesta realizada a 200 estudiantes, ese es el universo, sobre qué lugares visitarían en el verano para pasar sus vacaciones, se obtuvieron los siguientes resultados. 80 tienen planeado viajar a una playa en el Caribe, 120 tienen planeado viajar al campo. Se sabe que 30 estudiantes entrevistados tienen planeado estar algunos días en el campo para descansar y luego viajar a una playa para disfrutar del mar. Se pide determinar cuántos estudiantes no viajarán a una playa en el Caribe, cuántos estudiantes elegirán otra forma de vacacionar en el verano, cuántos estudiantes elegirán solo viajar a una playa para descansar en sus vacaciones. Ok, ya entendí el motivo del tercer ejercicio. Yo puedo hacer consultas acá de carácter negativo, o sea, cuando me refiero de carácter negativo, significa, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes no van a llevar álgebra? ¿Cuántos estudiantes no van a inscribir cálculo?
¿Cuántos estudiantes no prefieren el cine? ¿Cuántos estudiantes no prefieren viajar? O sea, yo puedo hacer preguntas negativas, se pueden hacer preguntas negativas. Negativas y positivas, ¿no? Afirmativas y negativas. Ahora, ¿cuándo puedo hacer una pregunta negativa? Cuando los datos me cuadren. Vean ustedes de que 80 más 120 me da 200. Entonces, el hecho de que los datos cuadren me da lugar a que yo pueda hacer consultas negativas, ¿no? Hay que entender el por qué está sucediendo ahora las cosas. Ahora, aparte de estos datos, me están dando el dato clave. Estos 30, ¿qué hacen? Estos 30 van a hacer las dos cosas. Van a estar, ¿no? Algunos días en el campo y luego van a viajar a la playa. O sea, van a estar en los dos lugares, obviamente, primero en uno y después en otro. O sea, van a utilizar las dos opciones que tienen para vacacionar en este caso. Por lo tanto, me están dando la intersección. La intersección es la cantidad de personas que hacen dos cosas, que les gustan dos cosas, que realizan dos cosas, ¿no? Dos actividades, los estudiantes que van a inscribir dos materias, las personas que van a optar por dos formas de vacacionar, las personas que les gustan dos tipos de fruta, las personas que les gustan dos tipos de deporte, o sea, la intersección es eso. Entonces, yo ya tengo el dato importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, resolver el problema. Comencemos con el diagrama de Venn. Con el diagrama de Venn, yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. Ocurre de que dibujo mi rectángulo, aquí está mi universo, ¿es cierto? Vamos a colocarlo aquí. Ahí está, el universo es 200. Y la suma de esto, más esto, más esto, más lo de afuera, o sea, tenemos que pensar lo siguiente. La suma de todo lo que coloquemos acá adentro tiene que ser 200. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque no siempre esto más esto más esto me va a dar esto. Si esto más esto más esto no me da esto, es porque hay personas que no me respondieron la encuesta. Vamos a la vida real. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, ahorita a la facultad a hacer una encuesta y yo me topo a estudiantes y le digo, disculpe, un minutito, por favor, una encuesta, me pueden responder, va a disculpar, estoy apuradito, tengo examen, tengo que hacer otra actividad. ¿Y qué es la encuesta? Estamos preguntando si le gusta, por ejemplo, cálculo o química. No, no me gusta ninguna de las dos. Entonces, puede haber personas que no van a responder mi encuesta, no están obligadas a responder mi encuesta. Entonces, indudablemente, eh, tenemos que pensar de que si la suma de todo esto no me da el universo, es porque hubieron personas que no me respondieron mi encuesta, ¿no? Yo tengo que interpretar eso. Entonces, indudablemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir acá, voy a borrar esto para hacerlo con ustedes. Vean que es un cálculo sencillo, ¿no? Y vamos a empezar. Este es el primer dato que voy a colocar. Voy a mi problema y digo, ¿quiénes son los que van a utilizar los dos medios para poder vacacionar? O sea, ¿quiénes son los que van a ir a la playa y también al campo? Estos 30. Entonces, esos 30 los coloco aquí, ¿no? Y ahora empiezo a cuadrar. Habíamos dicho de que aquí puse P y C, ¿no? P de playa y C de campo, ¿no? Siempre se aconseja a colocar una variable que me ayude a entender, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de playa, pues una P, hablamos de campo, una C. O la variable que ustedes vean conveniente, pero aludiendo un poco a la historia para que nos quede claro dónde vamos a colocar nuestros datos. A la playa dice que son 80, ¿no? Como yo ya puse acá 30, me estarían faltando 50. 50 más 30, ahí están los 80. Al campo son 120, pero como puse 30, me estarían faltando pues 90. Cuando voy a sumar 50 más 30 más 90, ¿no es cierto?
Esa suma, ¿cuánto me da? Esa suma me da 170. Entonces uno dice, caramba, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué? Porque no me está dando 200, me está dando 170. A ver, si esta suma no te da, en este caso 200, no es que esté mal. ¿Qué debes entender vos? Que vos le preguntaste a 200, 170 te respondieron la encuesta y 30 no te respondieron. O te dijeron, estoy apuradito, no tengo tiempo, va a disculpar, no me interesa la encuesta. ¿Sobre qué es? Sobre la playa y el campo. No, yo voy a viajar a un departamento, voy a ir a una piscina, voy a ir a otro lado. Entonces, hay obviamente personas que no me van a responder la encuesta que estoy haciendo. No porque no quieran, sino que de repente les gusta otra forma de vacacionar. Entonces, eso es lo que debo entender yo. Entonces, cuando esta suma no les dé esto, es porque hay personas que no respondieron la encuesta en el sentido a las preguntas que vos hiciste. O sea, les gusta otra cosa o simplemente no respondieron, etcétera, ¿no? Podemos darle un montón de significado. Entonces ahora ya todo me da 200. Entonces yo ya puedo responder las preguntas que me hicieron. ¿Cuántos estudiantes no viajarán a una playa en el Caribe? A ver, vamos a lo importante. Para responder esto, yo debo entender muy bien mi diagrama, ¿no? Si me preguntan, ¿cuántos estudiantes no viajarán a una playa? Entonces yo vengo y digo, a ver, estos 90 van a la playa, no. Estos 30 van a la playa, no. Entonces, en total, ¿cuántos no van a la playa? Los que no van a la playa son estos y estos. En total, 120 personas no tienen pensado ir a la playa. ¿Y por qué tomas en cuenta estos 30? Porque participaron en mi encuesta. Participaron en mi encuesta y me dieron una respuesta diferente, pero participaron en mi encuesta. Entonces, 90 más 30, 120. 120 eh, estudiantes no van a viajar a la playa en el Caribe. ¿Cuántos estudiantes elegirán otra forma de vacacionar en el verano? Pues 30. 30 estudiantes no eligieron ni la playa ni el campo. Me respondieron otra forma de vacacionar. Y luego viene la tercera. ¿Cuántos estudiantes elegirán solo viajar a una playa para descansar en sus vacaciones? Entonces, la respuesta sería 50, porque a ver, cada número tiene un significado. Vamos al significado de cada número. Estos 50, ¿qué son? Los que van a viajar solo a la playa. Si yo digo, estos 50, ¿qué son? Los que van a la playa, mal compañero. Estos 50 no van a la playa. ¿Cómo que no van? Si están acá. A ver, si vos me decís 50 van a la playa, yo voy a pensar en todo el conjunto. Y eso es mentira, pues. Los que van a la playa son 80. 80 van a la playa. Ah, pero de esos 80, 50 van a ir solo a la playa. Entonces es importante marcar la diferencia, la palabra solo. ¿Cuántos estudiantes elegirán solo viajar a la playa? 50. ¿Cuántos estudiantes van a viajar solo al campo? 90. ¿Cuántos estudiantes van a viajar o a la playa o al campo, pero no las dos? 50 más 90, 140. Yo puedo hacer un montón de preguntas y tengo que saber interpretar mis números para poder, obviamente, encontrar los resultados. Entonces ahí tengo resuelto mi problema número 3. Puedo también calcularlo con una ecuación, ¿no? Le pongo A, le pongo B, le pongo C, le pongo D. ¿Por qué sabes que hay D? Porque me están haciendo una pregunta negativa y esta pregunta negativa ya es una señal que van a haber personas acá. Entonces yo formo mis ecuaciones, A más B más C más D, tiene que darme 200, ¿no? 80 la playa, ¿y qué letras están en la playa? A y B, entonces A más B, 80. En el campo que has puesto, B y C, aquí está, B y C.
La suma de eso tiene que darme 120, ¿no? Y hay 30 que van a ir a ambos lados. Entonces ya tengo el valor de B. Conociendo el valor de B, puedo calcular C, puedo calcular A, y conociendo A, B y C, puedo calcular D. Entonces, las ecuaciones también son muy sencillas de resolver porque simplemente despejar lo que está sumando, pasar a restar y calcular, y obtengo los valores de cada variable que puse acá y llego al mismo resultado, pero apoyado en un ya método matemático. Este es un método gráfico y este es un método matemático. Y obviamente obtengo los mismos resultados, los cuales también puedo conseguir con fórmulas. Vean ustedes de que hay fórmulas que me pueden obtener o dar los mismos resultados. Pero como les digo, nosotros vamos a parar un poquito con las fórmulas y solamente vamos a ocupar las necesarias. Ya que si ustedes quieren hacer con este método, espectacular. Si quieren hacer con este método, espectacular. Como vean conveniente. Ahora, eh, la fórmula que les mostré en el problema 2, esa es una fórmula necesaria para cuando me falte el dato importante, que es este, ¿no? Como pueden ver, sin este dato, por en cuanto no podría resolver mi problema. O sea que por en cuanto estamos viendo ejercicios que dependen de este dato para ser resueltos. Pero no siempre va a ser así. O sea, no siempre vamos a depender de él. Por en cuanto problemas que dependemos de este dato para darle solución al problema. Veamos un ejemplo número 4. Vamos a ver qué nos depara en enseñanza este ejercicio. Hasta aquí 3 problemas que nos han enseñado diferentes situaciones, ¿no? A ver, vamos a ver el cuarto. ¿Cuál es el mensaje que tiene? En un estudio realizado a 1.500 estudiantes de la Facultad de Tecnología, o sea, este es el universo. El universo es la cantidad de personas, estudiantes, eh, varones, mujeres, niños, profesionales, o sea, ¿no? Es la cantidad de personas que yo entrevisté, ya sea estudiantes, ya sean profesionales, ya sean niños, ya sean mujeres, ya sean varones, etcétera, ¿no? El universo es la cantidad de personas que vos has entrevistado. Sobre su preferencia entre las materias de cálculo y álgebra, 1.000 respondieron lo siguiente. Ok, ya hemos entendido cuál es el mensaje de este ejercicio. 600 prefieren la materia de cálculo y 700 prefieren la materia de álgebra. Se pide determinar de este estudio cuántos estudiantes prefieren cálculo y álgebra, cuántos estudiantes prefieren solamente álgebra, cuántos estudiantes prefieren a lo mucho una sola materia. Bien, esa palabra a lo mucho está aquí, vamos a marcarla por tratar de confundir un poquito al alumno, ¿no? Podían haber hecho la pregunta de otra manera, pero ocupan la palabra a lo mucho, como mínimo, a lo máximo, ocupan esos sinónimos para un poquito confundirlo al estudiante en cuanto a esas palabritas, pero que no es nada difícil de calcular si razonamos un poquito nuestro gráfico. A ver, el mensaje de este problema es el siguiente. Me está faltando la intersección, o sea, no me están dando el dato clave. ¿Cuál es el dato clave? La intersección, o sea, ¿cuántos prefieren cálculo y álgebra? No me dieron eso. Es más, me lo están pidiendo, es una incógnita. Y eso lo voy a calcular con la fórmula. Ahora, el mensaje está acá en lo siguiente. Cuando yo vaya a aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Aquí está la fórmula, ¿sí? Solo que acá ya está despejada. En verdad, esta fórmula es la fórmula original y la que yo le mostré en el problema anterior ya estaba despejada. O sea, yo ya la despejé. Aquí está, ¿no? Aquí está despejada. Entonces, de esta fórmula, que es la original, despejo la intersección y de ahí sale la fórmula que les mostré en ese problema donde aplicamos la fórmula. El mensaje de este ejercicio es el siguiente. Cuando tú vas a reemplazar la fórmula, ¿no es cierto? Para calcular la intersección, en este caso entre cálculo y álgebra,
Tú necesitas la cantidad de elementos de cálculo, que la tienes, la cantidad de elementos de álgebra, que también lo tienes, y la unión entre cálculo y álgebra. ¿Qué significa acá esto? Que si yo vengo a la fórmula y reemplazo 1500, ya está mal. Ese es el mensaje de este problema. Ahora, vámonos un ratito a la pregunta número 2, porque aquí ocupamos la fórmula, ¿cierto? Aquí está la fórmula, ¿no? Aquí está despejada. En esta fórmula yo ocupé 200, o sea, ocupé el universo. ¿Por qué en el problema 4 no ocupo el universo? O sea, ¿por qué aquí sí y por qué en el otro no? Ahora, va la respuesta. Aquí sí el universo, porque en ningún momento nos dijeron que habían personas que no participaron. O sea, en ningún momento me dijeron, mira, de los 200 solamente respondieron 150. O sea, hay 50 que no participaron. En ningún momento me dijeron eso. Entonces aquí participaron todos. Si se sabe que todos los estudiantes van a emitir su voto, en ese caso, ocupo el universo en la fórmula. Pero si a mí vienen y me dicen, un ratito, aquí está la diferencia ahora con este problema. ¿Por qué no estás poniendo 1500? O sea, el universo, porque de los 1500, 1000 me respondieron. Entonces la fórmula trabaja solamente con los que me respondieron. La fórmula solo funciona con las personas que me respondieron. Es por eso que ese es el mensaje. Si tú pones 1500, ya está mal. Lo importante es entender por qué no se pone 1500 en este caso. Porque me están avisando, de estos 1500, 1000 me respondieron. Con esos 1000 vas a trabajar. Entonces vengo acá, coloco 1000, hago mis cálculos, ¿no es cierto? Y me sale que la intersección es 300. Bueno, aquí yo respondí con las fórmulas, ¿no es cierto? Aquí te he respondido con fórmulas, las incógnitas que me dieron. Pero ya le comenté de que de las fórmulas nos va a interesar esta de acá. Esa, que es esencial, ¿no? Entonces, 300 estudiantes tienen pensado, ¿qué cosa? Tienen de preferencia, ¿no? Porque hablamos de preferencia. Prefieren cálculo y álgebra, 300 estudiantes prefieren esas dos materias. Ese dato es clave para que yo ya pueda responder todo lo demás. Con la novedad de que este cuarto ejercicio nos está explicando algo nuevo, que es lo que acabo de explicar. ¿Cuándo reemplazar el universo y cuándo no reemplazar el universo? El universo se reemplaza en la fórmula cuando te dicen todos participaron. Entonces, pongo 1500. Pero aquí, 1000 participaron. Entonces, no pongo 1500, pongo 1000. ¿Por qué? Porque debo trabajar con los que participaron. Tengo la respuesta del inciso A, porque en el A me decía, ¿cuántos estudiantes prefieren cálculo y álgebra? Ya está la respuesta. 300 prefieren cálculo y álgebra. Ya te he respondido la A. Con ese valor, me vengo para acá, lo voy a borrar para que vean que es un cálculo sencillo. Vean de que aquí no, hay que razonar, obviamente, pero no es muy complicado el tema de las encuestas. Por eso en la materia vemos la introducción a los conjuntos, a la parte de encuestas, ¿no? Cálculos básicos. Entonces uno dice, bueno, ya sé que esta parte, que es la importante, vale 300. Ahora voy a cuadrar mi ejercicio. Mi universo es 1500. 1500 es mi universo. Ahora, comienzo, ¿no? Aquí. Eh, en cálculo son 600. Ya tengo 300, me faltan 300. No, son los datos que me han dado en el ejercicio. En álgebra son 700. Ya tengo 300, ¿no? 300, me faltan 400. Si yo sumo 300 más 300 más 400, son 1000. Ahí están los 1000 que me respondieron. Ya, pero son 1500. Ah, entonces hay 500 acá afuera. No participaron, no me respondieron, no tengo tiempo, estoy apuradito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya puedo responder todas las
incógnitas o todas las preguntas o todas las consultas que me hicieron. La primera ya estaba resuelta con el uso de la fórmula. Luego decía, ¿cuántos estudiantes prefieren solamente álgebra? Pues la respuesta de eso es 400. Prefieren solo álgebra. Luego dice, ¿cuántos estudiantes prefieren a lo mucho una sola materia? Bueno, la palabra a lo mucho tenemos que entenderla de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, a un estudiante le digo, a ver, mi estimado, por favor, tráigame 5 sillas a lo mucho, o a lo mucho, tráeme 5 sillas. Entonces, ese estudiante tiene que traerme o 5 o menos, porque le estoy diciendo, a lo mucho me vas a traer 5 sillas. Entonces, ¿qué debe entender? Que me puede traer 5, me puede traer 4, me puede traer 3, 2 o menos de 5, pero no más de 5. O puedo ocupar la palabra a lo máximo, o, o puedo ocupar la palabra por lo menos, que ahí cambiaría la cosa. A ver, estimado, tráigame por lo menos 5 sillas. Por lo menos 5 sillas significa como mínimo 5 o más. 5, 6, 7, 8, pero mínimo 5 tienes que traer. Por lo menos 5 sillas. Entonces, hay que entender el significado de esas palabritas para poder ponerlos en la situación y explicar la respuesta que vamos a dar. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cuántos estudiantes prefieren a lo mucho una sola materia? Me están pidiendo los que van o los que les gusta una sola materia, no dos, una, a lo mucho una, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta fuera a lo mucho 2 materias, entonces yo tuviera que venir y decir esto más esto más esto. ¿Por qué esto más esto más esto? Si la pregunta fuera a lo mucho 2 materias, porque estoy preguntando, los que prefieren 2 o 1, a lo mucho 2, o sea, 2 o 1. Cuando digo a lo mucho una, quiere decir los que les gusta o prefieren una materia. ¿Quiénes son esos? Estos 300 y estos 400. Ahora, me podían haber preguntado diferente, ¿no? Me podían haber preguntado cuántos estudiantes prefieren o álgebra o cálculo, pero no las dos. Esa pregunta es la misma que ¿cuántos estudiantes prefieren a lo mucho una sola materia? Es lo mismo que decir, ¿a cuánto le gusta o álgebra o cálculo, pero no las dos? Entonces, en ese caso, la respuesta sería 300 más 400, 700. 700 estudiantes a lo mucho prefieren una sola materia. Estos 300 prefieren las dos. Y estos 500 no les gusta ni cálculo ni álgebra. Les gusta física, les gusta química, les gusta dibujo, etcétera. Entonces, ahí está resuelto nuestro problema, que también podíamos haberlo hecho con ecuaciones, ¿no? Cada lugar de este gráfico le pongo una variable A, B, C, D o las variables que ustedes quieran y de acuerdo a los datos formo mis ecuaciones. Por ejemplo, aquí A más B más C más D, 1500, porque he puesto A, B, C y D. O sea, la suma de todo lo que está dentro debe dar 1500. A más B más C, 1000, porque 1000 me respondieron. O sea, A, B y C representan a los estudiantes que me han respondido. 1000. Ahora, cálculo. Cálculo eran 600. ¿Qué puse en cálculo? A y B. Entonces, por eso, A más B, 600. Álgebra, 700. ¿Qué puse en álgebra? B y C. Entonces, B más C tiene que darme 700. Ahora, ¿qué más conozco? B. ¿De dónde? De la fórmula. Aquí, de la fórmula, ¿no? Pude calcular B. Entonces, conociendo B, se me abre el panorama porque conociendo B puedo calcular C, conociendo B puedo calcular A, teniendo B, teniendo C, puedo calcular D y obviamente puedo tener todos mis resultados. Y entonces de esta manera tengo resuelto mi problema número 4.
Y podemos ir a un problema número 5. A ver, ¿qué dice la pregunta número 5? Dice lo siguiente. Un estudiante en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno durante el mes de enero, para dirigirse a dicha casa superior de estudios, utilizó dos sistemas de transporte, el ómnibus y el taxi. Si se sabe que utilizó 20 veces el ómnibus y 15 veces utilizó un taxi, además hubo 4 mañanas que se dirigió utilizando los dos medios de transporte. Se pide determinar qué tiempo duró el curso realizado por el estudiante de la universidad, cuántas veces el estudiante utilizó o el ómnibus o el taxi, pero no los dos medios a la vez, cuántas veces ocupó el ómnibus únicamente como medio de transporte. Bueno, la respuesta de la, si aplicamos lógica y no digamos fórmulas, la respuesta de la sería obvia por lo siguiente. El curso se desarrolló en el mes de enero, o sea, durante el mes de enero, o sea, todo el mes de enero. No hubo descanso ni sábado ni domingo, todo el mes de enero. Y bueno, pues el mes de enero tiene 31 días, entonces el universo es 31. O sea que, ¿qué tiempo duró el curso realizado por el estudiante de la universidad? 31 días. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues con un apoyo matemático. Aquí puedo aplicar esta fórmula, que es la otra importante, ¿no? La cantidad de elementos de O unión T, o sea, ómnibus más taxi, que son los protagonistas de esta historia, es igual a los elementos del ómnibus más los elementos de taxi, menos la intersección entre el ómnibus y el taxi. Entonces, ¿esta fórmula qué me daría? El universo, porque aquí fíjense cuál es el mensaje. No siempre te voy a dar el universo. Estábamos acostumbrados hasta la pregunta 4 que me dan el universo. En una encuesta a 500 personas, en una encuesta a 1000 personas, en una encuesta a 5000 personas, etc. Ahora, me pueden pedir el universo. O sea, me pueden preguntar a cuántas personas entrevistaste. Y aquí está pasando aproximadamente eso. ¿Cuántos días duró el curso? Ese es el universo. Entonces, duró 31. ¿Cómo lo puedo calcular? Con una fórmula, ¿no? Ocupó el ómnibus 20 días, ocupó el taxi 15 días y ocupó 4 días ambos medios de transporte. Haciendo operaciones, saco los 31 días del universo, que es la respuesta inciso A. Ahora, para el B, ¿cuántas veces el estudiante utilizó o el ómnibus o el taxi, pero no los dos medios a la vez? Entonces, para eso yo puedo formar mi diagrama. Aquí puedo formar mi diagrama y puedo decir ómnibus, taxi, y ya sabemos de que aquí el dato clave es este. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tengo este dato clave? Vamos a ver, vamos al problema. Lo tengo aquí. 4. 4 mañanas se dirigió utilizando los dos medios de transporte. O sea, no puede estar en los dos al mismo tiempo, obvio. ¿Qué debo entender acá? Lo que debo entender es que seguramente un día eh, salió de su casa, esperó el micro, subió al micro, fue moviéndose, transportándose en el micro, de repente el micro venía lento, mucho tráfico, etcétera, vio el reloj, estoy atrasado, se bajó del micro, agarró un taxi y se vino a la universidad. A eso debo entender yo de que 4 mañanas ocupó los dos medios de transporte. No puede estar pues los dos al mismo tiempo, indudablemente. Entonces, ¿qué debo entender? Que este joven seguramente agarró el micro, eh, había tráfico, venía lento el micro, el chofer manejando lento, etcétera, etcétera, se vio atrasado, se bajó del micro, empezó yendo en el micro, se bajó del micro, agarró un taxi, más rápido llegó a la universidad. Entonces, ese es el significado que tengo que darle yo como ingeniero o ingeniera a la interpretación de lo que estoy leyendo. ¿No es cierto? Entonces, ese 4 va acá. Lo que quiere decir entonces que ahora puedo cuadrar mi ejercicio. En ómnibus lo ocupó, ¿cuántas veces? 20 veces. Entonces quiere decir de que si ya hay 4 en el gráfico, me está faltando 16. Y el taxi dice que lo ocupó 15 veces. Como ya tengo colocado el 4 en el gráfico, aquí estaría faltando 11. Listo. 16 más 4, 20, más 11, 31. Ahí está, los 31. Quiere decir que aquí no hay nada afuera. Vamos al B.
¿Cuántas veces el estudiante utilizó o el ómnibus o el taxi, pero no los dos medios? O sea, o esto, pero no los dos medios. 16 más 11, 27 veces ocupó o el ómnibus o el taxi para ir a la universidad a su curso. ¿Cuántas veces ocupó el ómnibus únicamente como medio de transporte? Ok, 16 veces. Ocupó solamente el ómnibus para ir de su casa a la universidad a hacer el curso. Y entonces tengo la respuesta de A, B y C, que también podría haberlo calculado con las ecuaciones de primer grado, que ya ustedes saben cómo formarlas, o también con fórmulas, como pueden ver en el archivo que les voy a mandar. Finalmente, vamos a irnos a nuestro último ejercicio, ¿no? Para cumplir la clase y ver en estos pocos minutos que nos quedan si hay ronda de preguntas o consultas. A ver, un estudiante realiza una encuesta a sus compañeros de clase consultándoles sobre sus preferencias en los horarios en la cual le gustaría estudiar. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes. 60% les gustaría estudiar en la mañana, 50% les gustaría estudiar en la tarde. Al menos el 90% le gustaría estudiar en uno de estos horarios. Lo que el estudiante quiere determinar con esta encuesta es qué porcentaje de sus compañeros prefieren estudiar en la noche, qué porcentaje de sus compañeros prefieren estudiar en los dos horarios. Bueno, aquí yo ya puedo responder, por ejemplo, el inciso B. No estoy obligado a responder el A, después el B, después el C. Yo puedo responder cualquiera. El orden de los factores no altera la solución del ejercicio. Aquí, por ejemplo, me están pidiendo la intersección. ¿Qué porcentaje de sus compañeros prefieren estudiar en los dos horarios? O sea, estudiar en la mañana y en la tarde. Agarrar materias en la mañana y agarrar materias en la tarde. Entonces, ahí yo puedo aplicar la fórmula, ¿cierto? Aplicar la fórmula y puedo decir, ya puedo calcular ahorita el B, primeramente. Ahora, vamos a la fórmula. La cantidad de elementos de M intersección T, o sea, mañana y tarde, es igual a los elementos de mañana más los elementos de tarde menos los elementos de mañana unión tarde. Estamos hablando en porcentaje. Si estamos hablando en porcentaje, ¿qué significa para nosotros este 90? Este 90% es la cantidad de personas que nos respondieron. Porque como hablamos de porcentaje, ¿qué es lo máximo de porcentaje? 100%, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje, 100%. Pero aquí yo debo entender, al menos el 90% les gustaría estudiar en uno de estos horarios. Se me está diciendo, vos fuiste a hacer la encuesta y de un 100%, 90% te respondió, mire, me gustaría en la mañana o mire, me gustaría en la tarde. 90% te dio una respuesta que vos estabas buscando. Y un 10% te dijo en la noche. Por ejemplo, ya tiene ahora un poco de sentido por qué me están preguntando en la noche. Yo digo, pero si estamos hablando de mañana y tarde y me están preguntando en la noche, quiere decir que hubo personas que me dijeron, mire, yo trabajo en el día y no me queda más que estudiar en la noche. Entonces ya tiene sentido, digamos, la respuesta. Tengo que buscarle, ¿no es cierto? Como ingeniero o ingeniera, un sentido a lo que me están preguntando. Entonces yo digo, bueno, ya está más clara la cosa aquí. Vamos, este 90 de acá no es el universo. El universo es 100%. ¿Y qué es este 90? El porcentaje de estudiantes, compañeros que me respondieron lo que yo estaba preguntando, o en la mañana o en la tarde. Entonces, en mi fórmula yo no voy a colocar 100%, voy a colocar 90%. Entonces, en la mañana 60%, en la tarde 50%, menos el 90% que son los que me respondieron mi encuesta. Por lo tanto, un 20% estaría dispuesto a estudiar en la mañana y en la tarde. O sea, respuesta inciso B. Y en el inciso A, yo lo puedo calcular con mi gráfico. Obviamente lo puedo calcular con una fórmula, pero también lo puedo calcular con mi gráfico. Hago mi gráfico, el universo es 100%, los que me han respondido son el 90% y hay un 10% afuera, ¿no? Entonces aquí yo empiezo a cuadrar, ¿no? Rápidamente, vamos a cuadrar acá y a cuadrar acá.
Ya sé de que esto es el 20%. En la mañana, ¿cuántos son? 60%. Como ya tengo 20, me está faltando el 40%. En la tarde son 50%. Como ya tengo 20%, me están faltando 30. 40 más 20 más 30, ahí está el 90% que me respondió. Ah, pero son 100, me está faltando un 10%. ¿Y ese 10% qué significa? Bueno, son personas que te dijeron en otro horario, obviamente. Ahora, ¿qué horario queda? Queda el horario de noche. Entonces, ¿qué porcentaje de sus compañeros prefieren estudiar en la noche? 10%. Obvio, ¿no? 10% son estudiantes que eligieron estudiar en la noche. Y entonces tengo la respuesta de mi ejercicio. Muy bien, vamos a parar la grabación de la clase para ver si hay rondas de preguntas y consultas en este momento y así dar por terminada esta primera clase de aplicaciones. Como siempre, mis estimados jóvenes, agradeciendo por su valiosa atención. Será hasta una siguiente oportunidad.